Bienvenidos a América Digital News TV en esta sección que llamamos Entrevista con los líderes. Ransomware es un concepto tan de moda como temido por las instituciones, empresas y por supuesto los estados. En definitiva, toda mega infraestructura conectada en línea le teme a los ransomwares. Una empresa se dedica literalmente a la recuperación de desastres informáticos que causan este modo de ciberataque. También administran inteligentemente datos para infraestructuras virtuales, físicas y de múltiples nubes. Hablo de Beam Software, empresa privada de tecnología de la información con sede en Estados Unidos y que es propiedad de Insight Partners. ¿Quién nos va a hablar de Beam Software? Su Senior Insight Sales Director para Latinoamérica en Beam. Hablo de Andrés de Beitia, que está en contacto con nosotros acá en Entrevista con los líderes. Andrés, gracias por estar en América Digital News. ¿Cómo estás? Encantado de participar, Nicolás, y muchas gracias por la invitación. Conozcamos un poco más de la trayectoria de Andrés. Él es el nuevo director de Insight Sales de Beam para Latinoamérica. Felicitaciones por el cargo. Y tiene bajo su responsabilidad el equipo de Insight Sales para toda la región, generando pipelines y también revenue, ingresos en todos estos países. Entre sus responsabilidades, Andrés desarrolla la estrategia comercial, de soporte al equipo, coordina los planes de acción y provee las herramientas necesarias para alcanzar, obviamente, las cuotas que tengan cada año como proyecto. Andrés llega a Beam tras 14 años de trayectoria en HP, Hewlett Packard, donde ocupó varias posiciones de liderazgo, incluyendo su último rol como director de ventas para división de impresión de gran formato. Cuéntanos un poco tu expertise, si nosotros tuviéramos que definirla en un par de conceptos. ¿Dónde está y que obviamente lo que te llevó a ocupar este cargo en Beam Software? Bueno, mi experiencia en Latinoamérica viene incluso desde antes de HP. Estoy de una u otra manera hace más de 20, 25 años trabajando en Latinoamérica. Y creo que una de las cosas que me define, como vos me estabas consultando, es este conocimiento de las diferentes realidades que hay en cada uno de los países, cuáles son las prioridades que tiene cada uno de los países y las cuestiones culturales. Yo creo que tengo, digamos, una forma de adaptarme bien a las necesidades de cada uno de los países y eso me llevó, en definitiva, a poder ir tomando mucha experiencia, muchos viajes también por la región, mucho conocimiento de la cadena de valor, de los canales, de clientes, y creo que esa experiencia fue un poco lo que Beam tomó, digamos, o le pesó más en el momento de definirse, porque yo tomé esta posición como líder del equipo de Insight Sales dentro de Beam. Esta experiencia por Latinoamérica, en las distintas posiciones en que has estado y que obviamente debes cubrir los distintos países para Beam, te dan un feeling o una fotografía de lo que ha vivido cada país durante la pandemia. Uno podría pensar que cuando todos los países enfrentamos un reto similar, más o menos las necesidades se alinean, los desafíos, por supuesto, también. ¿Es así? ¿Ustedes ven un mercado más homogeneizado respecto, por ejemplo, a los clientes que ustedes tienen en los distintos países de la región? Sí, yo creo que más allá de la reacción de cada uno de los países fue diferente antes de la pandemia y hubo países que estuvieron más encerrados que otros. En definitiva, hay algunas cuestiones transversales que se vieron por impacto de la pandemia, como por ejemplo lo que es el crecimiento de la digitalización, la penetración de la nube, la preocupación de las empresas por estar con contenidos en la nube actualizados, ha explotado desde el año pasado. No es nada novedoso que estoy comentando, pero eso sucedió en todos los países al mismo tiempo. Y todos los países se adaptaron y avanzaron y se produjo en algunos meses el avance que iba a llevar años de una forma más orgánica. Así que te diría que Latinoamérica hoy está mucho mejor preparado que hace 2 años atrás. Sin embargo, queda mucho por hacer todavía, por supuesto. Pero la verdad es que todos los países han avanzado mucho
y el gran desafío, a fin de cuentas, es que toda esa información en la nube, todos esos backups, toda esa penetración, por ejemplo, del e-commerce, de los marketplaces, etcétera, genera una exposición mayor a los ataques de ransomware, como comentabas antes, y a la pérdida de datos y a los sitios que no están disponibles porque tuvieron algún problema con su información. Entonces, al mismo tiempo que va creciendo el uso, van apareciendo algunas problemáticas que definitivamente, y con BIM tenemos una batería de soluciones pensadas específicamente para eso. Exactamente, vamos a hablar de ello, pero antes yo tengo que felicitarte a ti, Andrés, y también a toda la gente en BIM, porque fueron reconocidos nuevamente por Gartner, un informe donde menciona a los líderes en esta industria particular donde ustedes operan y los incluyen en el llamado cuadrante mágico, esto por quinta vez consecutiva. Por favor, yo te pido que nos cuentes este cuadrante mágico, qué significa y también cómo son los parámetros para destacar a las distintas empresas y en los cuales ustedes fueron nuevamente destacados. Sí, primeramente mencionarte que realmente es un honor que un referente imparcial de la industria como es Gartner nos ubique por quinta vez consecutiva en el mejor de los 4 cuadrantes. Es un premio al esfuerzo cotidiano y es una inyección de energía para seguir redoblando las inversiones y las novedades que BIM trae en cada una de sus nuevas versiones de su software insignia. Además de esto, esta es la segunda vez consecutiva que nos ubicamos primero en la categoría en el cuadrante de visión. El cuadrante mágico de Gartner analiza las diferentes capacidades, velocidades, respuesta, solidez en este caso puntual, de los sistemas de backup y recuperación, ¿no? No es solamente backup, sino recuperación. Y en este caso, estar como líderes en el cuadrante de visión es el cuadrante que demuestra el grado de innovación de las empresas. Yo creo que además este reconocimiento, realmente es un motivo de mucho orgullo porque estamos comparándonos con realmente empresas muy, muy importantes de mucha trayectoria en el mercado, y eso hace que, como te dije antes, es una inyección de energía para seguir desarrollando, para seguir creciendo y seguir comentando y penetrando en los diferentes mercados con esta solución. Nos sentimos muy cómodos con la cantidad, digamos, de elementos que trae el suite de software de backup y recuperación de BIM. Sí, nuevamente felicitaciones, y ahora viene lo más difícil, que es renovarse en el éxito. Así que ahí tienen un desafío muy importante. En su industria, cada vez que hay un problema, tienen que hacer un diagnóstico para ver qué fue lo que sucedió. Y eso es lo que yo te pido ahora, Andrés. Un diagnóstico de cómo está la madurez, el desarrollo de la protección de datos y los sistemas implementados en América Latina que, como tú mencionabas, en la pandemia se aceleraron. Pero se aceleraron desde quizás qué base, y eso nos indica en qué punto estamos. Sí, yo creo que Latinoamérica está en una posición mucho más avanzada de lo que se cree en términos de manejo de datos, así como también de la adopción de la nube. Como te lo comenté al principio, el tema de la pandemia motivó a que muchos de los empresarios y empresas grandes de enterprise entendieran finalmente lo importante que es tener un backup seguro, confiable, que sea sencillo de utilización y además que la recuperación de ese backup tenga altos índices de recuperabilidad y en los tiempos que se necesitan. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un gigante como Amazon, ¿sí?, tenga un problema con sus datos y que el backup de toda la información que está en la nube se demore 3 horas y que Amazon esté parado 3 horas. No es posible, ¿no? Te digo que ahí Jeff Bezos deja su emprendimiento de ir a la luna y se dedica, pero deja eso, vuelve a la gerencia general, a ser CEO de nuevo, porque eso es imposible de pensar para él. Correcto. Utilicé un ejemplo ficticio y un extremo para ilustrar un poco que las empresas cada vez tienen exigencias mayores. Entonces, hay varios datos que no solamente, sí tengo mi información backupeada, estoy tranquilo. No,
¿cada cuánto tiempo se realiza? Imagínate que vos lo usés una vez por día, ¿sí? Entonces, si tenés un problema, sabés que perdés un día de información, un día de facturación, un día de datos. Hoy por hoy es impensado y es algo que ninguna empresa podría aceptar. Estamos hablando que las recuperaciones pueden demorarse minutos o segundos a veces. Esa es la tolerancia. Entonces, es una exigencia muy alta. El cliente se puso más exigente y esto está muy bueno porque en realidad nos da la posibilidad de seguir desarrollando y seguir creciendo. Hace unos pocos meses BIM publicó un informe especial sobre el estado de protección de datos en América Latina y es una encuesta que se hizo a 700 empresas de la región. Lo bueno es que no estamos tomando una encuesta que se haya hecho digamos, en cualquier parte del mundo, sino realmente empresas de la región con la problemática puntual que tienen los países de América Latina. Te tiro algunos datos. El 97% de las empresas aceleró el uso de la nube. 97% de las empresas. Por supuesto, el COVID tuvo una razón importante en esto, ¿no? Y el 85% de estas 97% de las empresas entienden que pueden tener una brecha de disponibilidad. Es decir, esto que comentaba antes, el tiempo que se demora si existe un desastre, digamos, de manejo de datos, ¿cuánto tiempo voy a estar parado? ¿Cuánto Andrés, tiempo te voy a interrumpir para precisamente profundizar en aquello. Una empresa que tiene su información completamente en la nube o una empresa que tiene completamente su información en un servidor físico ubicado en un lugar en particular, ¿cuál tiene más posibilidades de recuperación rápida y porcentaje total de recuperación de datos cuando tiene un ataque? ¿Dónde está la mayor capacidad de recuperación y de agilidad de respuesta? Bueno, nosotros en BIM tenemos una regla que se llama 3-2-1, ¿sí? Que para realmente una empresa estar tranquila tiene que hacer 3 copias de seguridad en 2 sistemas diferentes, ¿sí? Entonces puede ser un sistema, incluso un sistema antiguo como el sistema de cintas o un sistema de un formato rígido como un disco de almacenamiento de información y una de esas copias en la nube. Digamos, tenés que cumplir con el 3-2-1 para poder dormir tranquilo a la noche. Te pongo un ejemplo. Vos tenés un backup y haces un backup dentro de tu empresa y lo tenés en un servidor separado. Ocurre un accidente, una tragedia, un incendio, un terremoto, lo que sea. Se rompen los servidores y se rompe el servidor que tiene el backup también. No te sirve. Tiene que estar físicamente separado, ¿sí? Entonces, siempre hay que recordar esa regla del 3-2-1, que es una regla que los va a ayudar a estar tranquilos. ¿Y por qué no estar solamente en la nube, Andrés? Porque en realidad todos los sistemas tienen algún tipo de vulnerabilidad. Y por eso te digo, lo mínimo, al vos tener dos medios diferentes, ¿sí? Tenés la posibilidad de que uno falle, por la razón que sea, y siempre tenés el otro de acá. Entonces, como se dice, no dejar todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Ubicar diferentes canastas físicamente separadas, es lo que siempre se recomienda. ¿Y ustedes ahí asesoran a sus clientes respecto a eso de hacerlo de la manera más óptima? Porque me imagino que, y todos sabemos que la enorme cantidad de datos que se generan en cada segundo aumentan la cantidad de información y por lo tanto aumentan la actualización de estos backups que tú mencionas. Entonces esto se tiene que hacer constantemente y a cada segundo, no una vez al mes decir, ¿saben qué? Ahora hagamos una copia de seguridad. No, eso ya no existe. Para que me acordé, no. Totalmente fuera del error humano, tratando de automatizar todos los procesos. Y con respecto a lo que vos mencionabas, si nosotros asesoramos y demás, al ser software nosotros podemos, por ejemplo, hacer lo que se llama prueba de concepto. Tenemos ingenieros de preventas que hacen implementaciones. Por ejemplo, durante un mes vamos a tu empresa, hacemos un diagnóstico de cuáles son las diferentes fuentes de información y de creación de datos, porque acá tenemos que recordar que podemos hablar del mundo físico, podemos hablar del mundo virtual, podemos hablar de la nube, podemos hablar de diferentes factores que entran y que todo tiene que estar resguardado, ¿no? Entonces no es solamente el mundo físico, el mundo virtual, nube, etcétera, que tenemos que tener
tenemos que tener resguardado, como decía antes. Entonces, en definitiva, podemos hacer una prueba, ¿sí? En tu empresa de cómo deberíamos configurar todo, y lo dejamos andando durante un mes para que vos lo pruebes, para que hagas los backups, para que hagamos las simulaciones de un disaster recovery, lo que se llama disaster recovery, el tiempo de respuesta, etcétera. Y es prácticamente probar con el producto final, ¿sí? Porque es el producto full con todas las configuraciones y todas las opciones disponibles para que vos pruebes y testees todos tus sistemas, ya sea que tengas Mac, que tengas PC, que tengas Linux, que tengas que backupear, por ejemplo, 500 cuentas de Office 365, que tengas contenido en la web, ya sea de Google, de Amazon, de Azure. Todos esos sistemas, ¿sí? Hay que hacerlos congeniar y tener el resguardo de la información, pero después la recuperación en cada uno de los lugares. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro, Microsoft Teams, ¿no? Ahora con la pandemia explotó el uso de Microsoft Teams, el software de colaboración dentro de las empresas. Bueno, una cuestión es respaldar los documentos, pero otra cuestión es respaldar, por ejemplo, las configuraciones, los usuarios, las carpetas, los accesos directos. Todo eso que a vos reconfigurar te llevaría un montón de tiempo, y eso multiplicado por todos los usuarios, si es que pasa uno de estos desastres, es una pérdida de tiempo y de productividad impresionante para las empresas. Entonces, no solamente resguardar, sino las aplicaciones, las configuraciones, las preferencias, ¿no? Se llaman las preferencias, dónde están mis cosas, dónde están mis iconos, dónde voy a buscar las cosas todos los días. Si cada vez que hay un problema y se recurre al backup hay que empezar de cero, es una pérdida de productividad impresionante y de dinero. Sí, muy interesante ese concepto, porque cuando uno habla de información sensible que tiene que ser resguardada, uno piensa inmediatamente en fondos. Entonces uno se imagina a la industria financiera, sí. Datos, cualquier tipo de empresa, retail, etc. Pero qué interesante lo que tú mencionas, las configuraciones, porque así como cada vez las empresas necesitan mayor seguridad porque los desafíos y los peligros también son más sofisticados, también los usuarios son cada vez más exigentes. Los usuarios cada vez destinan menos tiempo a pasar en contacto con las empresas de las cuales son sus clientes. Entonces, si una empresa, si yo por ejemplo me meto a un comercio electrónico y quiero hacer una compra, un día lo hago, perfecto, ya lo despachan a mi dirección, pero al día siguiente no sabe cuál es mi tarjeta de crédito, no sabe cuál es mi dirección. Ok, puedo hacerlo de nuevo, pero puede haber alguien que no quiera hacerlo y se va. Y eso quizás se produjo de un día para otro y es un problema para la empresa en cuestión. Terrible, sí. Eso es tan importante como la protección de datos, digamos, estándar. De hecho, la protección de datos tradicional está probado que solo el 73%, o sea, 3/4 de los backups tradicionales se hacen correctamente, y de eso solo la mitad se recupera correctamente. Hay muchos errores, entonces tener solamente un backup tradicional puede ser un riesgo potencial, porque sobre todo uno siente que está resguardado, eso es lo peor, ¿no? Pero no está completamente resguardado, y por supuesto las opciones en un backup tradicional son realmente mínimas, y esto de las preferencias por supuesto que ni existen, ¿no? Dentro de los clientes que ustedes manejan, ¿cuál es la industria más exigente en cuanto a cantidad de información que ustedes tienen que respaldar, y también lo importante de responder rápido, de tener la información recuperada lo antes posible? Son distintas exigencias. ¿Y cuál es la industria que para ustedes representa el mayor reto de estar cumpliendo lo más rápido posible? Obviamente a ustedes, para todos los clientes se les tiene que responder rápido, pero hay industrias donde la recuperación rápida es mucho más sensible que en otras. No tenemos tiempos de respuesta diferenciados por industria, como vos decías. Todas las industrias las atendemos por igual, y el software y nuestro sistema está preparado para responder de la misma manera. Yo creo que la industria más exigente es la industria financiera, los bancos. Primero por la sensibilidad de la información, y segundo porque es una industria muy grande y que a nivel mundial genera ingresos millonarios, y cada segundo cuenta. Entonces, yo creo que es una de las industrias, yo diría, más exigentes, y tenemos una muy buena penetración. Tenemos
los principales bancos en Latinoamérica trabajan con BIM. Tenemos buena representación y eso también hace que estés en buena forma, ¿no? Porque te mantiene con una buena dosis de presión para reaccionar de la manera que hay que reaccionar y para tener lo mejor de lo mejor. Por eso sí. También hace poco, en mayo, anunciamos la salida de nuestra versión 11 del software, que viene con más de 150 mejoras, ¿sí? O incluso funcionalidades nuevas versus la versión anterior. Entonces, no es menor en la inversión, el desarrollo y mejora de nuestro sistema, y hay que estar constantemente buscando nuevas formas de protección. Aparece algún sistema operativo nuevo, aparece alguna aplicación que no estaba incluida, entonces hay que incluirla. No nos podemos quedar quietos, esa es la verdad. Y ahí ven la mayor presión, obviamente, por parte de los clientes, pero organismos reguladores, las leyes de los países hacen presión también para que ustedes mismos se vayan actualizando y mejorando sus procesos. No tanto, yo creo que tenemos muchas cuentas públicas, ¿no? Muchas cuentas de gobierno, pero yo creo que la misma presión del sector privado hace que ni siquiera llegues a que las legislaciones de los países te empujen a mejorar. Es un poco la razón y vuelvo al principio de la conversación, en este cuadrante mágico de Gartner. Estar como líder en el cuadrante de visionarios es un reconocimiento a estar innovando permanentemente. Y eso está en el ADN de BIM, sin dudas. Me mencionabas tu cliente importante, grandes bancos. Están también enfocados en startups. Hay muchas fintech que inmediatamente nacen ofreciendo fondos mutuos, ofreciendo distintos tipos de inversión, y en definitiva es muy importante porque captan dinero de los clientes, lo mismo que los grandes bancos. BIM también ofrece soluciones para las empresas nacientes en ese rubro y otros. Sí. En realidad, el espectro es bastante amplio, desde empresas en el segmento de SMB, empresas en el segmento comercial y hasta enterprise. Realmente tenemos una buena penetración en los tres segmentos, con lo cual desde una startup, desde una pequeña empresa mediana o gran empresa del Estado, realmente tenemos esta escalabilidad de poder adaptarnos a los sistemas que tienen las empresas, que muchas veces son diferentes y incluso conviven elementos más modernos con elementos más antiguos que algunas empresas no terminan de actualizar, pero al final hay que completar una protección de todos los datos de la empresa, pero no hay un segmento en el cual no estemos. Realmente estamos presentes en los tres segmentos que te comenté. Y me imagino que también están atentos a todas las amenazas, malwares, ransomware, phishing y farming, que están desde hace bastante tiempo. ¿Cuál crees, Andrés, que es la principal amenaza, la más recurrente, la más peligrosa también? Puede ser financieramente o también de la cantidad de daños, de la cantidad que se pueda esparcir el daño. ¿Cuál de esos que te mencioné? O quizás hay otro que no recuerdo en estos momentos, que podríamos decir como potencial daño de cibernético. Sí. Desde el comienzo de la pandemia, uno de los que más se explotó fue el ransom. Desde el 2020 ahora, los ataques de ransomware se multiplicaron más de un 200%. Y uno a veces tiende a pensar, pero esto es algo que no sucede en la región. No. Colombia, México están en el top 10 de ataques de ransomware. Argentina, Chile y Perú están en el top 20 a nivel mundial, estoy hablando, porque también lo que sucedió fue que esta nueva realidad de post-COVID hizo que las empresas invirtieran en la nube y demás, como te comenté, pero solo el 30% invirtió en VPNs, herramientas de autenticación y de seguridad. La realidad es que con BIM no vamos a poder resolver o detener los ataques de ransomware, pero sí lo que vamos a hacer es
volver a poner a la empresa y al negocio en funcionamiento en un tiempo increíblemente corto. Con lo cual, ese ataque de ransomware no va a llegar a golpear financieramente, económicamente a la empresa por dejar a la empresa sin operación, ¿no? Esa es nuestra misión, recuperar hasta el último punto antes del ataque de ransomware y asegurarnos de que la empresa quede en producción en el menor tiempo posible. Cuéntame de los próximos pasos de BIM. ¿Hay algún mercado en particular en los cuales se quieran enfocar? Quizás abrirse a otra industria que no estén cubriendo en estos momentos. No, realmente con respecto a industrias no, y tenemos una buena presencia en Latinoamérica. Tenemos, como BIM, tenemos oficinas en San Pablo, en México y en Buenos Aires, y desde estas 3 oficinas de forma presencial atendemos toda Latinoamérica. Por supuesto, me toca liderar el equipo de Inside Sales, que en este momento que fue muy difícil, que sigue siendo difícil para tener contacto cara a cara. La conexión en forma remota ha pasado a un lugar preponderante en nuestra estrategia. Hemos tenido que adaptar un poco nuestra estrategia en ese sentido, pero realmente venimos funcionando muy bien. Es una empresa que ya tiene alrededor de 12 años en la región, en Latinoamérica, con lo cual tenemos presencia hace muchos años y venimos creciendo a doble dígito año a año desde el comienzo. Así que no te puedo hablar de una industria puntual, yendo a tu consulta, sino que realmente es crecer y ser cada vez más innovadores y tener mejor presencia y mejor nivel de servicio. Últimamente, en cuanto a gente, a empleados directos de BIM en Latinoamérica, uno de los sectores que más creció fue el de soporte, que creemos también que el tema de soporte es clave para estas aplicaciones y esta creciente demanda del cliente, como mencionábamos antes. El nivel de soporte va de la mano con las ventas. Segmento telecomunicaciones, que el mundo no hubiera podido funcionar si no fuera con internet de alta velocidad y estabilidad, con todo lo que hemos tenido que convivir telemáticamente. ¿El segmento telecomunicaciones ha crecido también para ustedes? Sí, realmente hay un par de industrias que han crecido en forma exponencial. Telecomunicaciones, la adopción de la nube, los marketplaces, el desarrollo secundario también que ha tenido. Por ejemplo, algunos marketplaces tenían algunas limitaciones en cuanto a logística, entonces el sector de logística se ha desarrollado de una manera increíble, suplantando lo que era la compra en los mercados tradicionales por toda compra online y digital. Entonces, esa explosión significó un grado de digitalización creciente, y con eso viene en lo que es el manejo de datos y la responsabilidad del manejo de datos. Así que definitivamente los últimos años de BIM fueron años de crecimiento exponencial también. Andrés, mi última pregunta. Se viene la 3ª edición del BIM On Tour en Latinoamérica, ya has definido como un clásico para la industria. Cuéntanos las principales novedades, las fechas, los highlights del BIM On Tour. Bueno, gracias por lo de que se convirtió en un clásico. Comenzamos a traer el BIM On Tour a Latinoamérica en formato presencial hace ya 3 años. Hicimos eventos muy grandes en Brasil, en México, en Buenos Aires. El año pasado tuvimos que reinventarnos, como todas las empresas. Pasamos a un formato digital, un formato virtual, y este año va a ser exactamente igual. Ahora, la realidad es que cuando analizás un poco la audiencia a la que llegamos, en 2020 llegamos a tener 3.000 personas conectadas durante el evento, durante las diferentes sesiones, y esto es 6 veces más que la audiencia que hubiésemos podido alojar en los diferentes auditorios y hoteles donde hicimos nuestras conferencias presenciales. Entonces, si bien tuvimos que adaptarnos a la fuerza a un formato nuevo, en definitiva hay que mirar el vaso medio lleno. Hemos tenido una excelente reacción, y este año hemos reforzado un poco la apuesta. No te puedo decir todos los detalles, pero definitivamente hay unas cuantas sesiones que se van a hacer en paralelo, con lo cual los que se conectan pueden elegir a qué sesión se conectan, a cuál les interesa más. En este caso el
foco va a estar en la protección moderna de datos, incluyendo los backups para nube híbrida, software as a service, incluso Kubernetes, que no lo hablamos, pero el año pasado BIM adquirió una empresa que se llama Kasten, que nos dio acceso a también poner el manejo de información de backups y de recuperación en contenedores y Kubernetes. En este caso, el BIM On Tour, estamos a menos de un mes, es el 8 de septiembre para América Latina, de habla hispana, y el 9 de septiembre para Brasil. Con lo cual, bueno, síganos en las redes, están todos más que invitados. Creo que va a ser un evento espectacular. Bueno, muchos de la industria ven América Digital News TV, así que están avisados. Quiero agradecerle a Andrés de Beitia, Senior Inside Sales Director para BIM en Latinoamérica. Excelente conversación. Que esté muy bien, Andrés. Muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo. Saludos a toda la audiencia de América Digital. Entrevista con los líderes. En esta ocasión, y como es muy repetido también, hablamos de seguridad de datos y también soportes de backup y también de recuperación. Encantado nuevamente de estar con ustedes acá en América Digital News TV.